El primer día nada parece diferente. Las yeguas siguen sus rutas habituales. Los potros juegan en el mismo tramo de pradera donde siempre juegan. El sol cae sobre el valle con la misma indiferencia de siempre. Si no supieras lo que ocurrió la noche anterior, si no hubieras visto al garañón caer en el barranco durante la tormenta, mirarías esta escena y pensarías que todo está bien. Nada está bien, porque lo que mantenía a esta familia unida, no solo protegida, sino estructurada, orientada, coherente como grupo, ya no está. Y la manada todavía no lo sabe del todo. O sí lo sabe, pero el cuerpo social tarda en procesar lo que la percepción individual ya registró. Ese desfase entre el evento y sus consecuencias es lo más inquietante de todo. No es una explosión, no es un colapso instantáneo, es algo más parecido a una grieta que empieza invisible y se abre lentamente hasta que un día la estructura entera cede. Lo que sigue después de la muerte del líder, lo que realmente ocurre en una manada de caballos salvajes cuando el garañón desaparece, es una de las historias más reveladoras sobre cómo funciona la vida social de esta especie, y la mayoría de lo que la gente cree sobre eso está equivocado. El error más común es asumir que el garañón era el líder en el sentido que esa palabra tiene para los humanos. No lo era, o no exactamente. En una manada de mustangs, la yegua dominante, la más experimentada, la que lleva más años conociendo ese territorio específico, es quien decide cuándo el grupo se mueve, qué ruta toma, dónde beber, dónde descansar, cuándo alejarse de una zona que empieza a mostrar señales de peligro. Ese conocimiento territorial acumulado a lo largo de años es el recurso más valioso que la manada tiene para sobrevivir. El garañón hace otra cosa: defiende, vigila, mantiene la cohesión física del grupo, aleja a los machos jóvenes que se acercan demasiado, enfrenta a los predadores, o al menos les da tiempo a las yeguas y los potros para alejarse. Es el escudo que permite que todo lo demás funcione. Y por eso su muerte no destruye inmediatamente la estructura, pero crea algo que en términos prácticos puede ser igual de devastador. Una vulnerabilidad que otros caballos detectan antes de que la propia manada termine de procesar lo que perdió. Los machos solitarios siempre están mirando. En las llanuras del oeste americano, donde los observadores de mustangs han documentado esto durante décadas, hay algo que ocurre en los márgenes que la mayoría no ve. Grupos de machos jóvenes, los llamados bachelor bands, bandos de solteros, viven en los bordes del territorio de las familias establecidas, sin yeguas, sin potros, esperando. No es una espera pasiva, es una evaluación constante. Estos machos conocen a las familias vecinas mejor de lo que parece. Saben quién es el garañón, reconocen sus vocalizaciones, su olor, su presencia en el perímetro. Cuando esa presencia desaparece, cuando el olor cambia, cuando las señales dejan de llegar, lo detectan rápido y se acercan. Lo que viene después es la parte que los registros de campo describen con una consistencia que elimina cualquier duda sobre su regularidad. Persecuciones, mordidas, coces que se escuchan desde lejos, corridas que duran horas sobre terreno que no perdona. No es violencia aleatoria. Es competencia directa por el recurso más valioso en la estructura social equina. Una familia establecida, yeguas con historial de reproducción, conocimiento territorial acumulado. El macho que logre controlar eso, no solo gana compañeras reproductivas, gana acceso a un sistema social que tardó años en construirse. La primera semana es crítica y traidoramente engañosa. Las yeguas mantienen la rutina. Van a los mismos puntos de agua, siguen los mismos caminos. Desde afuera, el grupo parece funcional, pero hay algo que los etólogos describen como una reorganización silenciosa que ocurre en esos días. Una recalibración de la dinámica interna, mientras el grupo procesa colectivamente la ausencia. La yegua dominante asume más, no porque alguien se lo asigne, porque el vacío existe y su posición en la jerarquía la convierte en el nodo de toma de decisiones por defecto. Ella ya lo era, en cierta medida, para los movimientos del grupo. Ahora lo es también para todo lo demás.
Y hay algo que los investigadores han observado que es difícil de describir sin caer en la tentación de proyectar demasiado. La manada permanece cerca del lugar donde murió el garañón. No siempre. No en todos los casos documentados, pero con suficiente frecuencia como para que no sea anecdótico. Los animales huelen el cuerpo repetidamente. Permanecen en silencio en su proximidad. Muestran una reluctancia a alejarse que no tiene explicación funcional inmediata. Los etólogos son cuidadosos al describir esto. No afirman que los caballos entienden la muerte de la manera en que los humanos la entendemos, pero sí afirman, con datos detrás, que el vínculo social es suficientemente fuerte para producir un comportamiento observable que se distingue de la respuesta normal ante cualquier objeto o zona en el territorio. El día que la manada olvidó quién era, no ocurre de golpe. Ocurre en esos días de silencio, mientras la ausencia se vuelve presente. Hay algo que los libros de texto no explican bien sobre la dinámica que sigue. No todos los garañones mueren igual, y la manera en que mueren determina casi por completo cómo se desarrolla lo que viene después. Cuando un garañón viejo pierde posición gradualmente, cuando sus fuerzas menguan con los años y un macho más joven empieza a desafiarlo con frecuencia creciente, la transición puede ser relativamente ordenada. El proceso es lento. La familia observa. Las yeguas evalúan al contendiente durante semanas o meses antes de que se produzca el cambio definitivo. Hay tiempo para adaptación. Algunos garañones viejos ni siquiera son completamente expulsados. Permanecen al margen del grupo por un periodo, tolerados, pero sin autoridad, una presencia residual de algo que fue. Pero cuando la muerte es repentina, un ataque de puma, una caída en terreno rocoso, una herida durante un enfrentamiento con otro macho, una enfermedad que avanza demasiado rápido, la familia no tiene ese tiempo. El escudo desaparece de una noche a la mañana, y los machos que esperaban en los márgenes no esperan semanas para actuar. Actúan en días, a veces en horas. Ese es el escenario más crítico, el más documentado en los registros de campo, y el que produce las consecuencias más severas para los miembros más vulnerables de la familia, los potros. Es necesario decirlo directamente, porque la mayoría de las descripciones de este proceso lo mencionan de manera lateral, como una consecuencia más en una lista. No es una consecuencia más. El garañón es parte integral de la defensa de los potros jóvenes. No solo contra predadores externos, contra los propios machos que intentan tomar el control del grupo, porque un macho nuevo que llega a una familia no siempre acepta criar a la descendencia del anterior. Hay casos documentados de agresión directa contra potros jóvenes, no universalmente, no en todas las tomas de control, pero con suficiente frecuencia documentada en distintas poblaciones y regiones como para que sea un patrón reconocido, no una excepción. Las yeguas defienden a sus crías, eso también está documentado, con una intensidad que sorprende a observadores que esperaban verlas pasivas ante el nuevo macho. Pero una yegua sola, por más que se defienda, no tiene la capacidad de protección sostenida que el garañón proporcionaba. Y durante los conflictos que siguen a la toma de poder, las persecuciones, los enfrentamientos entre machos rivales, el caos de movimiento que sacude al grupo durante días, los potros pueden perderse, pueden quedarse atrás, pueden separarse de sus madres en el momento equivocado. Algunos no regresan. Hay algo en la escena de la disputa entre machos que los registros de campo describen con una especificidad que vale reproducir con precisión. No es solo violencia, es evaluación constante. Los machos que compiten por el control de una familia no pelean sin cálculo. Se estudian antes del primer contacto físico. Vocalizan. Marcan el territorio con defecaciones en puntos específicos. Se aproximan y retroceden. Evalúan la respuesta del rival. Todo ese ritual tiene una función: obtener información sobre la fuerza y la determinación del oponente sin necesidad de un enfrentamiento físico que puede costar lesiones severas a ambos. Pero cuando el cálculo indica que hay algo que ganar, cuando el tamaño de la familia justifica el riesgo,
El enfrentamiento ocurre con una intensidad que el paisaje del desierto registra durante días. Marcas en el suelo, vegetación aplastada, huellas que los observadores pueden leer como el mapa de lo que ocurrió. Mira qué curioso. El mismo sistema que parece salvaje desde afuera tiene una lógica interna precisa. Cada mordida, cada coce, cada perseguimiento tiene un objetivo calculado. No destruir al rival, expulsarlo, establecer una asimetría clara que haga insostenible continuar. La naturaleza no necesita la destrucción total, solo necesita que uno de los dos no tenga más razones para seguir. No todo termina en fragmentación. Hay familias que sobreviven la pérdida del garañón con una cohesión que sorprende a los observadores precisamente porque contradice la expectativa del caos inmediato. La explicación, cuando existe, casi siempre apunta al mismo factor: la yegua dominante. Cuando la hembra más experimentada tiene la suficiente presencia en la dinámica del grupo, cuando su conocimiento del territorio, su historial de toma de decisiones correctas, su reconocimiento por parte de los otros miembros de la familia es suficientemente sólido, actúa como ancla durante la transición. No defiende físicamente el grupo de la manera que el garañón lo hacía. No puede hacerlo, pero mantiene la rutina, mantiene los movimientos, mantiene la cohesión social en los días críticos, cuando el grupo podría desintegrarse simplemente porque no hay una figura de autoridad clara. Eso es conocimiento, no fuerza. Y en el mundo de los caballos salvajes, donde el conocimiento territorial sobre fuentes de agua, rutas seguras y zonas de refugio se construye durante años y se transmite socialmente dentro de la manada, ese conocimiento es, literalmente, lo que separa la supervivencia del colapso. La manada que sobrevive bien la muerte del garañón no lo hace porque encuentra rápido un reemplazo. Lo hace porque tenía algo que no dependía del garañón para existir. Eso cambia la pregunta que vale hacerse sobre estos grupos. La pregunta no es quién asume el control cuando el líder cae. La pregunta es qué tan profundo iba el conocimiento colectivo de la familia antes de que eso ocurriera. ¿Cuánto de lo que mantenía unido a ese grupo vivía en el garañón? ¿Y cuánto vivía en los vínculos, en la memoria territorial, en la yegua experimentada, que durante años conoció cada fuente de agua dentro de un radio de 50 kilómetros? Los grupos que dependían demasiado del garañón para todo colapsan cuando él desaparece. Los que habían distribuido ese conocimiento entre sus miembros, los que tenían una estructura social más compleja que la de un protector rodeado de dependientes, encuentran una manera de continuar. La naturaleza, una vez más, premiando la redundancia sobre la centralización. El día que la manada olvidó quién era, no ocurre el día que muere el garañón. Ocurre semanas después, cuando los conflictos que siguieron a su muerte terminaron de reconfigurar los vínculos, cuando algunas yeguas siguieron a un macho nuevo y otras tomaron caminos distintos, cuando los potros que sobrevivieron el periodo crítico crecieron en una familia que ya no es exactamente la misma familia. Lo que queda no es peor ni mejor que lo que había. Es diferente. Es el resultado de un proceso que la naturaleza lleva millones de años ejecutando, la reorganización de una estructura social cuando la pieza central falla, probando qué partes del sistema eran realmente esenciales y cuáles eran contingentes. El garañón era esencial, eso no hay que suavizarlo, pero la manada es más que él. Siempre lo fue. Simplemente, la muerte es el momento en que eso se comprueba. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes algo sobre la vida salvaje que la mayoría solo ve en la superficie. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.